Vamos a hablar de la... Primero salude porque a la cámara. Vamos a hablar de la función práctica y la función técnica del artefacto. Es que ¿qué es la función práctica? Nosotros mencionamos en una clase pasada, cuando empezamos a hablar de las funciones, que la función práctica tiene que ver con el designio del artefacto, ¿cierto? El artefacto tiene dos consideraciones sobre el designio. Una denominación, que es lo que tiene que ver con el nombre, y tiene una finalidad o teleonomía. ¿Listo? Pausa. No, ¿qué está pasando? Pausa. Les volvamos. ¿Listo? Entonces, la nominación tiene que ver con el nombre del artefacto. ¿Sí? Ese nombre a veces designa en sí mismo la función. ¿Sí? Por ejemplo, destornillador no nos dice para qué sirve el artefacto, pero por ejemplo secadora sí nos dice, lavadora nos dice, ¿sí o no? Nevera no nos dice. ¿Sí? O sea, que la nominación a veces indica la función principal del artefacto. ¿Listo? El otro elemento es lo teleonómico, que es la finalidad, propósito, teleonomía. La finalidad del artefacto, para lo que sirve el artefacto. ¿Sí? Es este artefacto que nosotros teníamos aquí en botella. La botella tampoco la nominación no dice para qué sirve. ¿Sí? La finalidad de la botella, ¿cuál era? Contener líquidos. ¿Listo? Bueno, contener, no necesariamente líquidos, puede contener cualquier cosa. Es un contenedor. O sea que la nominación más apropiada sería contenedor. ¿Listo? ¿Sí? La finalidad del artefacto tiene que ver con ese propósito funcional. Este propósito funcional además tiene dos cosas. Profe, debajo de nominación, ¿qué dice? Teleonomía. Teleonomía. Y esa finalidad del artefacto tiene dos aspectos. Uno que es el beneficio. El beneficio. Y el beneficio está dado por la utilidad que obtengo yo del artefacto. ¿Sí? La utilidad del artefacto. La utilidad es la relación entre eficiencia y eficacia. ¿Listo? La eficiencia está relacionada con cumplimiento de la tarea. La eficacia con la calidad de la tarea. ¿Listo? Entonces, en el caso de una aspiradora, las aspiradoras de automóvil, ¿cuántos intentos tiene que hacer usted para limpiar el automóvil con la aspiradora? Varios intentos. O sea que esa no es eficiente. No es eficiente. ¿Listo? Aunque es eficaz porque al final cumple con la tarea de aspirar todo el mugre, pero no es eficiente porque uno esperaría que con una sola pasada limpiemos todo el mugre. ¿Sí? Entonces por eso no es eficiente. Entonces la eficiencia tiene que ver con el número de intentos que tenemos que hacer para realizar la tarea y la eficacia con la calidad de la tarea. ¿Listo? Eso es en función de su medición. El otro elemento, la finalidad del artefacto, el otro elemento ya no es el beneficio, sino el modo de empleo. El modo de empleo. Entonces ahí en términos de modo de empleo el elemento a evaluar es la facilidad de empleo, o sea si es fácil usarlo o no. ¿Sí? Entonces esa es la función práctica. Eso lo diseñamos nosotros. ¿Sí? Entonces cuando nosotros vamos a diseñar el artefacto, pues empezamos de acá. O sea, tenemos que, para poder reconocer el beneficio, que es lo primero que tenemos que reconocer. Entonces, ¿cuál es el problema? Necesidad o deseo que queremos satisfacer. ¿Sí? Eso es lo primero que tenemos que detectar. Como sabemos, ese diseño nace de ahí. Entonces ya esto lo tenemos identificado. Entonces, al identificar este problema, necesidad o deseo, obviamente nosotros ya tenemos también el beneficio que queremos.
o la meta, ¿sí? Ya sabemos qué queremos. Entonces necesitamos limpiar el automóvil rápidamente, entonces necesitamos un artefacto que limpie el automóvil, ¿sí? Ya sabemos el beneficio. ¿Listo? ¿Cómo queremos hacerlo? En términos de utilidad, queremos hacerlo rápido y con buena calidad. Y ahí todavía no he pensado ni siquiera en qué artefacto. O sea, he pensado en los atributos que el artefacto debe tener. ¿Sí me explico? Entonces ahí ya empiezo yo, ya después con la función técnica, empiezo a elaborar los elementos para encontrar cómo cumplir con ese beneficio. ¿Sí? Cumplir con estas tareas. Y el otro, en términos del empleo, ¿cómo queremos que sea fácil de usar? ¿Qué significa que sea fácil de usar? Que hable por sí sola. Que sea manejable, que sea útil, rápido, que se maneje con una sola mano, que se maneje de manera segura. Casi todos los atributos de la condición formal que vimos ayer en requisitos de uso, ¿se acuerdan? Entonces esos requisitos de uso aparecen acá. Pero miren que esos requisitos de uso ya no tienen que ver con la forma, sino con la función, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos que un artefacto sea seguro en términos funcionales? ¿Cómo hacemos que un artefacto sea manejable en términos funcionales? ¿Cómo hacemos que un artefacto sea almacenable en términos funcionales? ¿Cómo hacemos que tenga una buena relación con el cuerpo en términos funcionales? ¿Sí? Entonces ya empezamos a mirar desde esta dimensión. Con esos aspectos uno puede llegar a este método de diseño. Se llama triángulo de la calidad. En términos del diseño. Entonces tenemos tres elementos. El primer elemento es el usuario. Otro elemento son las características del producto. ¿Listo? Y la última tiene que ver con los beneficios. O sea, y aquí tendríamos la solución. ¿Listo? Entonces, para el tema de la espiral del automóvil, solución, ¿cuál es la solución? El beneficio que queremos, tener el automóvil limpio. ¿Listo? ¿Quién va a ser el usuario? Entonces usted puede determinar un usuario, un tipo de usuario característico, o puede determinar múltiples usuarios. Entonces, por ejemplo, la botella es para múltiples usuarios, ¿sí? Pero la cuchilla va a afectar para un tipo de usuario, ¿sí o no? El que es velludo. El lampiño no lo va a utilizar para acá, pues a menos de que se afecten las piernas y esas cosas. ¿Listo? Entonces, ese usuario tiene unas características. Este usuario tiene unas características físicas y cognitivas. ¿Para qué nos sirven y para qué determinamos las condiciones cognitivas? Para saber con qué facilidad va a aprender a manejar el artefacto. Si lo va a aprender a manejar fácil, rápido, ¿sí? Si va a tener dificultades con el aprendizaje de ese artefacto. ¿Listo? Y las físicas, ¿para qué? Para ver la manipulación del artefacto. Pues si yo hago un artefacto muy pesado y lo va a manejar niños, pues el artefacto va a fracasar para ese niño, ¿sí? Si yo voy a colocar un botón en una máquina a 3 metros y el biotipo de las personas es de 1,50, pues ya vamos a además que tener que hacerle diferentes tipos de... una escalera además para que lo pueda encender, ¿sí? Entonces esos elementos los pensamos. El otro elemento son las características del producto. Entonces pensemos en estas características del producto. ¿Cómo queremos que sea ese elemento que va a limpiar el carro? Es seguro, ¿sí? Manual. Seguro, manual. Portable. ¿Sí? ¿Cómo más queremos que sea ese artefacto? Eficiente, sí, es una característica. Durable. Sí. Durable es una cosa y resistente es otra, ¿no? Bonito, bueno.
estético, agradable, sí, novedoso, que sea portable, que sea, ¿cómo se llama esto? Recargable, si queremos, Renovable. ¿sí? Que sea de fácil renovación, que tenga partes que se reemplacen. Por ahí digamos ciertas características. Vean que entonces aquí es donde nosotros, en estas características del producto es donde nosotros podemos que hacer el producto tenga una vida útil. ¿Se acuerdan de la obsolescencia programada? ¿Sí? Entonces lo vamos a hacer. Ahora, ¿cuáles son los beneficios que esperamos que tenga esto? Entonces ahí están en términos de... aquí me equivoqué, entonces este eficiente sería acá. Eficiente, eficaz, económico. ¿Qué otra cosa? Sí, es por eso, eficiente, eficaz, económico. ¿Qué otra cosa? Manejarlo. Manejarlo ya está en las características del producto. Reducción de tareas. Ahora, manejable. Óptimo. Ese Reusable. óptimo está en eficiencia. Reusable. La reducción de tareas sería en eficiente. Tocó subirla. Multiuso, beneficio exacto. Está muy poderosa esa. Multifuncional. Por la Multifuncional. tarde. Ahí Que además de que aspire nos ponga radio. Multifuncional, listo. Vamos, ahí tenemos unas características. Ahora, pregunta, ¿hemos dicho en algún momento aspirador? no. No. Entonces, ahora, ¿qué empezamos a hacer? Con base en estas características de este usuario, empezamos a colocar elementos técnicos para poder cumplir con esa función. Entonces, ¿qué elemento funcional podría hacer que algo sea seguro? Entonces, hay un control formal, pero también hay unos elementos que hacen. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer que vaya a utilizar una fuente, como el objetivo es limpiar el carro, no sabemos si es lavarlo o aspirar. ¿Sí? Entonces, recoger la basura, pongámosle ya la tarea, recoger la basura que hay al interior del carro, ya sabemos que es algo que seleccione la basura. Entonces, podemos seleccionar una mano que recoja toda, ¿sí? Toda la basura. Podríamos pensar en eso, ¿sí? Para no pensar en la aspiradora. Pensemos en estos elementos y empezamos a mirar qué elementos nos cumplen con estas características, qué elementos nos dan, además de esas características, nos dan estos beneficios y son útiles para este usuario. ¿Sí? ¿Sí me explico? Y ahí tenemos la función práctica. Entonces se llama función práctica. ¿Listo? ¿Sí es claro? Entonces veamos entonces este esquema en los artefactos que ustedes están analizando. ¿Cómo sería el esquema de el artefacto del cubo? Seguro, portable, manejable, divertido. ¿Sí? Entonces tenemos ahora beneficios. Diversión, desarrollo mental. Desarrollo motriz. Sí, desarrollo motriz, visopercepción, resolución de problemas, abstracción. ¿Sí? Usuario, cualquier tipo de usuario. Entonces, ¿qué tipo de características tiene ese Mayor de 3 años. mayor de Más 3 años? No, más. Yo creo que más de 5 porque el problema aquí es de manos. Que no sea malo. O sea, que no sea muy fuerte pero que tenga precisión. Por ejemplo, debe tener motricidad fina. ¿Sí? Listo, cognitivo, entonces debe ser capaz de resolver problemas, debe ser capaz de hacer girar los objetos en el espacio, debe ser, o sea que no es para un niño cualquiera, ¿no? ¿Listo? ¿Sí ven? Entonces tenemos ahí recogedor de motas. Bueno, este básicamente cumpliría con el recogedor de motas que estamos pensando en la aspiradora. Cuchilla de afeitar. Pues, ¿cuáles serían las características del producto? ¿Cuáles serían los beneficios? ¿Cuál sería el usuario que lo va a tener? ¿Cuál es el otro artefacto? Celular. De lo mismo, ¿sí? O sea, aquí hay más características. Podemos hacer ese esquema desde acá. Por eso encontramos el tema de la utilidad, sabemos el beneficio, sabemos el empleo, la eficacia y sabemos la finalidad y la nominación. ¿Listo? Pues aquí, ¿cuál es la nominación en los artefactos que ustedes tienen? El nombre que tiene el artefacto. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí es claro? Esa es la función práctica. Ahora, esa función práctica nos dice algo de cómo funciona el artefacto. No, esa es la función técnica. En la función técnica nos dice cómo lograr el designio, cómo lograr. Entonces, ese designio o hacer eso implica entonces reconocer
Eficiencia. Número de intentos para realizar la tarea. Eficacia, calidad de la tarea. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un solo intento, pero la calidad no es buena. ¿Sí? Entonces el beneficio no es muy útil. Puedo tener 10 intentos y una buena calidad. No es muy útil. ¿Cuál sería el objetivo? Un solo intento, buena calidad. ¿Sí? ¿Listo? Entonces en el rediseño de los artefactos, en los aspectos de diseño, ya de invención, uno puede tener un artefacto, entonces uno puede evaluar esto. Ah, miren, tenemos que hacer 10 intentos para aspirar el carro, ¿sí? Y además queda mal. Entonces queremos diseñar un sistema que sea más potente. ¿Cómo puedo hacerlo? O diseño un sistema nuevo o innovo sobre ese sistema que ya existe. ¿Sí me explico? Esto es lo que finalmente usted quiere que le haga el artefacto como usuario. ¿Sí? Listo. Bueno. Entonces ahora la función técnica. Uy, pucho. ¿Será que le descansar un rato? Cerraron todas las llamas. Ay, Hernán, se embobó. La función técnica tiene que ver con los operadores. ¿Sí? ¿Cómo lograr esa tarea? Los operadores que nosotros tenemos son operadores de orden mecánico, eléctrico, neumático, hidráulico, elástico. O sea, todos estos operadores tienen que ver con ¿qué? Con la fuente de energía generadora. ¿Sí? ¿Sí es claro? Entonces, por ejemplo, los mecánicos tienen que ver con la fuente de energía motriz, lo muscular. Los eléctricos con la fuente de energía eléctrica. Los neumáticos con el aire comprimido. La hidráulica con los líquidos comprimidos. La elástica con energía potencial y demás, con resortes y esas cosas. ¿Sí me explico? Operadores, bueno, claro, hay muchas fuentes de energía que utilizan varios de estos operadores. Por ejemplo, una fuente de energía eólica utiliza casi que operadores mecánicos. ¿Sí? Es fuentes de energía que tenemos. Nombrémoslas. Eólica, motriz, solar, eléctrica, elástica, neumática, hidráulica. La de las calderas, ¿cómo se llama? Calderas. Térmica. Térmica o calórica. Ah, sí, quiero calerosas. Calero. Sí. Calero. Elástica. Ay, calero. La de los resortes. La nuclear. Nuclear. Atómica. Atómica. Esa es nuclear. Dice atómica. Hay una que es fósil, ¿no? ¿Ese? De ser dibujito. El petróleo, los combustibles. De fósil. Ah, sí. ¿Sí? Entonces nosotros podemos controlar el diseño en el aspecto técnico decidiendo cuál va a ser la función en la fuente de energía y con eso definimos los operadores. ¿Listo? Con base en eso, obviamente eso deberá cumplir con estos atributos. La energía nuclear es económica, es muy económica, es muy rentable, Bueno. pero no es segura. ¿Sí? Ahora, pero no es fácil de obtenerla. ¿Sí? No es fácil de obtenerla, no, es muy económica. Finalmente una plantación la que se dañó en China, que era media cuadra, y ahí producían energía para todo Japón, para todo Japón, ¿sí o no? Sí, pero es peligrosa, no es segura. ¿Listo? Pero es muy económica, es muy rentable. O sea, el consumo de energía eléctrica lo podríamos reemplazar completamente con una central nuclear. ¿Listo? Saldría mucho más barata la energía para las personas, saldría más eficiente, menos consumo de agua, menos emisión de gases, etcétera, etcétera. O sea, y es mucho más rentable que tener energía eléctrica, pero no es seguro. ¿Sí? No es seguro. Esas fuentes son eléctricas. Motriz. Y aquí me falta una. Magnética.
La producida por imanes y eso. Fuente de energía magnética. Hay otras, ¿no? Mareomotriz, que tiene que ver con el aprovechamiento de las mareas en los mares. ¿Sí? Listo. Entonces tenemos esas fuentes de energía. Ahora, operadores. En términos de los operadores Que no sabe mecánicos, escribir. tenemos algunos para transmitir velocidad, otros para transmitir fuerza. ¿Sí? No voy a tener esa explicación porque me imagino que se lo vieron en fundamentos. ¿No lo vieron en fundamentos? No, no, si lo vimos porque vimos la que usted manda, vimos que fue lo que nos mandó, un montón de años por el Transmisión de movimiento, transmisión de fuerza. Entonces, en el caso motriz, ¿cuáles son los que transmiten movimiento? La cadena y La polea, polea, piñón, cadena, piñón cadena, cremallera, cardan, eso se llama cardan también, cardan. ¿Cuál otro? Cardan, ¿cuál otro? que sí. Ay, bueno. ¿Sí? Unión Omega. Esas son transmisiones de movimiento o es una unión. La que cambia, la que transforma el movimiento de un lugar a otro, la que cambia la posición de la No, es dirección. una unión. Por eso, Digamos, que es como un cuando codo. daña, Ah, lo que pasa es que cuando hay mucho torque a la otra pieza se puede dañar, entonces usted le mete una unión Omega para que absorba el impacto y no se tire. pero eso no es una transmisión de movimiento. Esa es de transformación de la fuerza. Entonces ahí la transformación de la fuerza, de transmisión de fuerza, ¿cuál tenemos? Nos ponemos una palanca, poleas, La configuración de los engranajes. planos inclinados, ¿sí? Los tipos de engranajes. Entonces tenemos cónicos, radiales, rectos, ¿sí? ¿Qué otras cosas tenemos en la transformación de movimiento? Todas las máquinas simples, torno, Cara de pijo. o sea, palanca, poleas, plano inclinado, tornillo y torno, ¿sí? Tenemos en términos de la transformación de movimiento, tenemos las levas, la excéntrica, ¿sí? Y los mecánicos. ¿Listo? Ahora los Hacerle más eléctricos. pelos. Los operadores eléctricos son operadores de control y de almacenamiento, realmente. Entonces, dentro de los del almacenamiento, ¿cuáles tenemos? Los condensadores, Electrolítico y cerámico. pero no hablemos de los tipos de condensadores, sino los condensadores. Las bobinas, los relés, Los transformadores. ¿sí? Los transformadores. Un relé es un relevo, él no almacena. Él solo importa un impulso, él bota o genera. Pero él no almacena. Sí. Es de Bueno, control. de control, pero entonces ahí de control, ¿cuál tenemos? Básicos, el interruptor, ¿sí? El fusible, un diodo, La el resistencia. transistor, las resistencias, ¿sí? Tenemos varios. Ahora, neumáticos, ¿cuáles tenemos? Neumáticos, también tenemos de control y de transmisión. Válvula 5.2, 3.2. Válvulas, ¿sí? Una válvula es como la llave de la casa, esa es una válvula. Listo, el cheque, de restringir el paso o reducir el paso. ¿Sí? Funciona igual que una resistencia. Listo. Entonces, cada uno de esos podemos clasificarlos en esas categorías. Las palancas no son de transmisión las palancas son de transmisión de fuerza. Las manivelas son de control. ¿Listo? Entonces uno puede controlar básicamente los operadores esta clasificación en cuáles transmiten movimiento, cuáles transmiten fuerza, cuáles controlan, cuáles regulan, ¿sí? Cuáles transmiten. ¿Listo? Entonces tenemos diferentes tipos de operadores. Ahora, esos operadores solos no hacen nada. Entonces tenemos que organizarlos como sistema. Entonces todo sistema puede ser analizado como elementos de entrada, transformación y salida. ¿Listo? En este caso, en el artefacto que nosotros queríamos, ¿cuál es la salida? Equivale al beneficio. ¿Sí? Esa es la salida final, el beneficio. O sea, limpiar el carro. Transformación. Como entrada, transformación y salida. ¿Listo? ¿Sí? Este sistema de entrada, transformación y salida se puede analizar por actividades. Por actividades. En el análisis de sistemas hay muchas más cosas. Yo solamente voy a pedir esto ahorita. Las actividades, por ejemplo, una entrada. En el caso de el limpiador
limpiador de motas. ¿Cuál es la entrada? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer con el limpiador de motas? Colocar las baterías. Sí, esa es una entrada. Arreglarlas. La entrada de energía. Entonces, la entrada de energía es controlada por qué dispositivo, por el interruptor, ¿sí o no? Es así. Entonces ahora, entrada de energía. Entrada de energía. ¿Cuál es el elemento que permite transformar esa energía en una salida, que es mover el ventilador? Entonces el motor, ¿sí? El interruptor, es el dispositivo de transformación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que ese dispositivo de transformación funcione? Cambiarlo de la posición off a la posición on. ¿Sí? ¿Listo? ¿Qué pasa cuando yo muevo el dispositivo de posición off a on? Hay un paso de energía eléctrica, esa es una salida. Con el paso de la energía eléctrica, ¿qué pasa? Se convierte ahora en entrada y ¿qué va a transformar? El motor. O sea, a los bornes del motor le llega la energía eléctrica. ¿Qué pasa con el motor? En entrada de energía eléctrica al motor. ¿Qué pasa con el motor? Dentro del motor, ¿qué pasa? Hay una inducción de los electroimales que hacen que el eje empiece a girar. De salida, eje girando. Cuando el eje gira, ¿qué pasa? ¿Qué se mueve? Las aspas. Cuando las aspas pasan, giran, ¿qué hace? Se genera un vacío. ¿Sí? De la salida, ¿cuál es? Una aspiración de aire hacia adentro, una succión. Porque ellos porque también tienen una cuchilla. Pero eso es para cortar, ¿cierto? La mota. Entonces ahí también nosotros podemos analizar nuestro sistema como elementos de entrada, transformación y salida. Esto es lo que usted diseñaría como diseñador. Esto es lo que usted diseñaría como ingeniero. ¿Sí? O sea, usted como diseñador le dice al ingeniero: yo necesito que esto haga esto y esto. He pensado que de pronto podemos hacerlo así, así. Y el ingeniero, ¿qué empieza a hacer? A organizar los elementos como sistema para que cumpla con esa tarea. ¿Cuál es la ventaja de usted estudiar en una pedagógica diseño tecnológico? Que esto es lo que usted aprende a hacer en diseño 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Qué es lo que aprendió usted antes? Esto. Las configuraciones estético-formales, las configuraciones indicativas, lo funcional, lo práctico, lo simbólico y demás. Pero ahí para allá empieza usted a pensar con propiedad en lo técnico, en la función técnica. ¿Listo? Entonces, todo artefacto, hasta ahí hemos visto función indicativa, función estético-formal, función práctica, función técnica. Nos falta solo estructura y función simbólica. Nos faltan esas dos presentaciones. ¿Listo? Entonces, con esto la idea es que este sea el análisis que hagan ahorita. ¿Listo? Ya tenemos dos más esto. Este sería el teórico. Adelante, Mara. Adelante, Mara, a trabajar.